de difteria. También esta debe recogerse de la muestra antes de comenzar el tratamiento con antibióticos. También necesitamos, ¿no?, un medio selectivo con telurito, y también, ¿no?, podría usarse para detectar la difteria entre los contactos. En cuanto a las pruebas de toxigenicidad, vamos a ver que estas se usan para determinar lo que es la producción de toxina en el cultivo aislado. Y otra prueba, ¿no?, que podemos utilizar es la reacción en cadena de polimerasa, que esta es útil, ¿no?, para detectar el gen de toxina difterica. También podría realizarse incluso después de haber iniciado el tratamiento con antibióticos. Y esta, ¿no?, se realiza en los laboratorios de referencia seleccionada. Y bueno, hay que tener en cuenta que esta no se reemplaza, ¿no?, el cultivo para lo que es la confirmación del diagnóstico de difteria. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico diferencial, vamos a ver, ¿no?, que en la difteria hay que tener en cuenta lo que es la faringitis bacteriana, especialmente, ¿no?, la de tipo estreptocócica y la vírica. También otro diagnóstico diferencial es la angina de Wiesen, en la que esta es causada, ¿no?, por microorganismos anaerobios. Otras podemos incluir, ¿no?, lo que es la mononucleosis infecciosa, la sífilis oral y la candidiasis. También vemos, ¿no?, que en la difteria laringia el diagnóstico diferencial comprende, ¿no?, lo que es la epiglotitis, que es causada, ¿no?, por el Haemophilus influenzae de tipo B, el espasmo laringio, la presencia de cuerpo extraño y lo que es la laringotraqueitis vírica. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a las complicaciones, vamos a ver, ¿no?, que la gravedad de los signos y síntomas es usualmente, ¿no?, proporcional a la extensión de la afección local. Y pues vamos a ver, ¿no?, que esto se relaciona con lo que es la producción de la toxina en la membrana difterica. Entre las complicaciones graves se encuentran, ¿no?, lo que es la obstrucción respiratoria, lo que es la toxemia generalizada aguda, la miocarditis, y también, ¿no?, se vio casos de complicaciones neurológicas con frecuencia, lo que es la neuritis. Dentro de las complicaciones locales se deben, ¿no?, a lo que es la extensión de la membrana. Encontramos, ¿no?, lo que es la difteria laringia y lo que es la aspiración de la membrana. Estas pueden conducir, ¿no?, a lo que es la obstrucción respiratoria. Y cuando la membrana se extiende hacia abajo puede causar lo que es la neumonía y lo que es la obstrucción respiratoria. También, ¿no?, vemos la presencia de sinusitis y la otitis media. Estas, ¿no?, por lo general están asociadas a lo que es la difteria nasofaringia, que como consecuencia producen edema, ¿no?, de las vías respiratorias superiores. Dentro de las complicaciones, el siguiente diapositiva. Dentro de las complicaciones generales secundarias a la toxina de la difteria, incluyen, ¿no?, lo que es la miocarditis, que es la principal, ¿no?, causa de mortalidad por difteria. Esta puede complicarse, ¿no?, con bloqueos cardíacos y pueden progresar a lo que es la insuficiencia cardíaca congestiva. Vamos a ver, ¿no?, que esta miocarditis temprana aparece en el tercero y el séptimo día de la infección y suele ser mortal en estos pacientes. Vamos a ver, ¿no?, que en caso de una miocarditis tardía, que es menos grave, aparece por lo general, ¿no?, en la segunda semana después del comienzo y en ocasiones posteriormente. También otra complicación secundaria a la toxina están, ¿no?, las complicaciones neurológicas. Estas se manifiestan principalmente por una neuropatía periférica tóxica que afecta sobre todo a los nervios motores. Y estas suelen comenzar entre 2 y 8 semanas después de la aparición de la enfermedad. Vamos a ver, ¿no?, la parálisis de los músculos oculares, de los miembros y del diafragma. Y pueden aparecer, ¿no?, después de la quinta semana. Vamos a ver, ¿no?, que la tasa de letalidad de la difteria extracutánea es del 5 al 10%. Y ha permanecido, ¿no?, en estos niveles durante los 50 últimos años. Y vemos, ¿no?, que los niños menores de 5 años de edad y las personas mayores de 40 años tienen un riesgo mayor de muerte. En cuanto al tratamiento, vamos a ver, ¿no?, que es importante el pronto reconocimiento y tratamiento de la difteria, pues el uso temprano de lo que es la antitoxina diftérica se asocia, ¿no?, a un mejor pronóstico. Vamos a ver, ¿no?, que las complicaciones son directamente proporcionales al número de días que transcurren entre el comienzo de la enfermedad y lo que es la administración de la antitoxina. Vamos a ver, ¿no?, que esta antitoxina diftérica es el elemento fundamental del tratamiento de la difteria y debe administrarse, ¿no?, tan pronto como se sospecha la enfermedad.
Vamos a ver que esta antitoxina neutraliza lo que es la toxina circulante, que es libre, pero no la toxina fijada a los tejidos. Por este motivo, no se debe administrar la totalidad de la dosis terapéutica en una inyección. Vamos a ver que la antitoxina puede aplicarse por vía intramuscular o intravenosa. Con la administración intravenosa pueden alcanzarse, ¿no?, más rápido las concentraciones sanguíneas. Vamos a ver, ¿no?, en el cuadro que las dosis iniciales, ¿no?, van de 20.000 a 40.000 unidades y estas están indicadas, ¿no?, en caso de una difteria de localización faringea o laringea con una duración de 48 horas o menos, ¿no? Y también una localización cutánea. Y para una dosis de 40.000 a 60.000 unidades, estas, ¿no?, están indicadas para localizaciones nasofaringeas. Y por último, ¿no?, una dosis de 80 a 120.000, indicada, ¿no?, en una enfermedad extensa con una duración de 3 días o más, ¿no?, con una tumefacción difusa del cuello. Siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto a los antibióticos, vamos a ver, ¿no?, que los pacientes con difteria también pueden recibir antibióticos para la eliminación, ¿no?, de la bacteria y reducir así la duración de los periodos de transmisibilidad y de lo que es el estado del portador. Vamos a ver, ¿no?, que estos antibióticos no sustituyen a lo que es la antitoxina. Los antibióticos que están recomendados son la penicilina procaínica, que debe administrarse vía intramuscular en una dosis de 25 a 50.000 unidades por kilo por día en los niños y de 1.2 millones de unidades en el adulto, divide en 2 dosis. También otro antibiótico recomendado es la eritromicina por vía parenteral de 40 a 50 miligramos por kilo por día con un máximo de 2 gramos por día y puede usarse, ¿no?, hasta que el paciente pueda deglutir y luego administrarse eritromicina por vía oral. Eh, También, ¿no?, se vio lo que es el manejo de los contactos, que va a incluir, ¿no?, lo que es la vacunación, que es importante, ¿no?, para completar la serie inicial o aplicar, ¿no?, un refuerzo antidiftérico apropiado para la edad. También no está el uso de antibióticos profilácticos como es la penicilina o eritromicina y también, ¿no?, el seguimiento estrecho durante 7 días. Siguiente. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre difteria? ¿Me escuchan? Ok, ¿no hay preguntas sobre difteria? A ver, ¿cuándo ha sido el último caso de difteria que hemos tenido? A ver, con las chicas que han hablado sobre difteria, Mirla y Mireia. Chicas. Una niña, creo, ¿no? ¿Sí? En realidad, a pesar de que han disminuido nuestras coberturas de vacunación, por lo menos pareciera estar protegiéndonos todavía, porque solamente fue el caso de esta niña y sus contactos cercanos. No hubo más casos, felizmente, cuando hubo ese pequeño brote, ¿no? Muy bien, ya están listas con tosferina. ¿Quién continúa?
doctor, ¿se me escucha? Está ahí un... Ahora sí, mejor. Ya. Vamos a continuar con lo que es la tosferina. La tosferina es una enfermedad, va a ser aguda de lo que es las vías respiratorias, que esta va a ser causada por el gran negativo Bordetella pertussis. Y esta va a ser caracterizada por una tos que se hace paroxística y puede incluso hasta durar varios meses. Esta tosferina se menciona que es más grave en lo que es lactantes y en los niños de corta edad, quienes pueden padecer acceso, ¿no?, de tos paroxística, y estos pueden incluso terminar en lo que es estridor respiratorio, que es una parte característica de esta. Y según la OMS, se estima que la tosferina causa cada año en el mundo entre 20 millones a 400 millones de casos, y de entre estos son de 200.000 a 400.000 fallecidos, por lo cual se considera una de las principales causas de muertes evitables, ¿no?, mediante vacunación. ¿Por qué? Porque la vacunación constituye una principal herramienta para la prevención de esta tosferina, y una alta cobertura de vacunación de rutina es fundamental para poder luchar contra esta enfermedad. En cuanto a su epidemiología, el agente infeccioso, como lo mencioné antes, es el Bacilo Bordetella pertussis. Este agente infeccioso es el causante principal de esta enfermedad, y también la Bordetella parapertussis produce una enfermedad semejante, pero generalmente es más leve. En cuanto a su distribución, la tosferina se distribuye en todo el mundo, independientemente ya sea del clima y de la latitud. Y los casos de tosferina notificados y las defunciones por esta enfermedad son más frecuentes, en este caso, en lo que es el sexo femenino. Suele ser una enfermedad endémica con picos de frecuencia cada 2 a 5 años, y es más frecuente entre las edades de 3 a 4 años. Va a tener la disminución de la incidencia no ha modificado en este caso la periodicidad, ¿no? Y lo cual es indicativo que existe una circulación continua de este microorganismo en la comunidad. El modo de transmisión de esta Bordetella pertussis se transmite de una persona a otra por medio de las microgotas diseminadas en aerosol, por lo que es la tos, puede ser por el estornudo o por algún contacto directo, ¿no?, con las secreciones de lo que son las vías respiratorias de las personas que estén infectadas. Esta tosferina es sumamente contagiosa y con tasas de ataque secundario entre los contactos contra los familiares susceptibles hasta un 90%. Y esta puede ir de un 50 a un 80% si es que este contagio se da en ámbitos escolares, sobre todo. Varios estudios también han demostrado que los miembros de la familia han sido la fuente de infección de la Bordetella pertussis para los lactantes, en este caso. En cuanto a su reservorio, los seres humanos son los únicos huéspedes conocidos de Bordetella pertussis. Los adolescentes y los adultos van a constituir, ¿no?, un reservorio importante y una fuente de infección, sobre todo para lo que son los lactantes. En cuanto a un periodo de incubación, se menciona que esta suele ser entre 7 a 10 días y puede haber un margen, ¿no?, de variación de 4 a 21 días. En cuanto a su periodo de transmisibilidad, las personas con tosferina son sumamente contagiosas, sobre todo durante la fase catarral y en las 2 primeras semanas después de la aparición de la tos. Esta también puede extenderse hasta un aproximado de 21 días. Algunos individuos también, como los lactantes, que presentan cultivos positivos durante un periodo largo, ¿no?, de semanas, pueden también ser contagiosos durante un periodo más prolongado mientras esté presente su cultivo positivo también. Y las personas que no
reciben tratamientos, ya sean con antibióticos, se consideran contagiosas también hasta las 3 semanas después de la aparición de estas crisis paroxísticas que van a ser, ¿no?, las características. Eh, y en pacientes tratados con lo que son el antibiótico como eritromicina, el periodo de transmisibilidad se reduce aproximadamente 5 días después del comienzo de lo que es la antibiótico-terapia. Si hablamos de inmunidad, en este caso no se ha demostrado, por ejemplo, ninguna protección de lo que es la materna en los lactantes y por lo tanto estos van a ser más vulnerables a la tosferina desde las primeras semanas de vida. Esta tos ferina se puede presentar a cualquier edad, pero se notifica y tal vez se puede diagnosticar con mayor frecuencia en los niños menores de 5 años. Si es que existieran algunos individuos también mayores infectados con esta Bordetella pertussis, suelen presentar una enfermedad respiratoria mucho más leve, ¿no? Y esta también no se puede distinguir, incluso podemos confundir con otras causas de tos. Por eso la inmunidad conferida por la vacuna puede disminuir y agravar las complicaciones que puedan tener esta tosferina. En cuanto a los cambios en la epidemiología, la tosferina era una de las enfermedades infantiles más frecuentes en lo que es la era previa a lo que es la vacuna, pero su incidencia ha disminuido en forma extraordinaria a partir de la introducción de la vacuna, ¿no?, antitosferínica, pero sigue siendo un problema significativo de salud pública para los países, para los niños en los países en desarrollo, porque se ha observado que existe un aumento de la incidencia de los movimientos antivacunas, la cual ha provocado, ¿no?, una disminución en su cobertura. Es por eso que se demuestra la importancia de mantener niveles altos de cobertura de vacunación para el control, sobre todo, de esta enfermedad. En el cuadro se ve que en las Américas la incidencia de la tosferina ha disminuido, pero aún se registran brotes. Por eso, desde los años 90, exactamente, se han notificado anualmente un promedio de 20.000 casos y de los cuales existen 200 muertes en diferentes regiones. Sin embargo, las cifras reales pueden ser mucho mayores, ya que pueden haber casos que no han sido diagnosticados o existe una subnotificación que puede ser considerable, ¿no? En este cuadro se ve el número de casos de la tosferina, que es por el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, que va del 2016 al 2021. Por eso, en la semana epidemiológica, en el boletín número 7 del año 2021, se han notificado 2 casos de tosferina en el país, lo cual de estos 2 casos no se ha reportado fallecidos. En el año 2020, en el mismo periodo se notificó 49 casos. Según la tasa de incidencia fue que 0.15 de casos por cada 1.000 habitantes. Y tampoco se notificó muertes por la tosferina. En este siguiente cuadro se ve el número de casos de tosferina según departamentos, en la cual esos 2 casos que ya les había mencionado antes fueron hallados, uno en Lima y otro en Ucayali, pero no se encontró un reporte de muerte por estos casos. En cuanto a su patogenia como aspecto clínico, se piensa que la Bordetella pertussis se fija a lo que es las células ciliadas de la nasofaringe, donde va a proliferar, ¿no?, y se disemina más que todo hacia las células ciliadas de la tráquea y de los bronquios, lo cual va a producir toxinas que van a paralizar a los cilios y así van a provocar posteriormente lo que es la muerte celular. A su vez, va a causar con esto una inflamación de lo que es las vías aéreas, vías respiratorias, la cual va a trastorna, ¿no?, lo que es la eliminación normal de las secreciones pulmonares, pero en este caso no se va a producir la bacteremia.
Entonces, aquí el reservorio principal, en este caso para los lactantes, vendría a ser la madre o los familiares, que va a tener el aporte de la pertusis y que este va a contaminar, ¿no?, al lactante no vacunado, o también puede contaminar al lactante que tiene vacuna de forma incompleta. Em, por eso es necesario coger una mejor cobertura de lo que es la vacunación para evitar, ¿no?, las tasas de mortalidad sobre todo. Por eso el refuerzo se da en el mes 16 o 18, que va a tener una cobertura total de 84%. Siguiente. Ya, dentro de lo que son las características clínicas, vamos a ver que la tosferina se va a caracterizar por espasmos, en este caso crisis paroxísticas, de tos intensa, continua y sin inspiración hasta el final del espasmo, y cuando suele producirse el estridor respiratorio característico, ¿no? Y a menudo seguido también se dice de vómitos. El curso clínico de la enfermedad puede dividirse en las siguientes 3 fases. Vamos a tener primero la fase catarral, que la primera fase de la enfermedad se dice que va a ser insidiosa, muy similar a la de una infección leve de lo que son vías aéreas superiores o una rinofaringitis, y donde las manifestaciones incluyen lo que es la coriza, que es la rinorrea, los estornudos, la fiebre baja y la tos leve ocasional, ¿no? Y la tos progresa en 1 a 2 semanas hasta volverse paroxística. Luego tenemos la fase paroxística. Se dice que en esta etapa se caracteriza por episodios grandes de tos paroxística, al parecer debido a las dificultades para expulsar el moco espeso del árbol traqueobronquial. Se dice que en esta fase la tos paroxística suele continuarse con un estridor inspiratorio prolongado de tono agudo, vómito o ambos. Y el paciente puede presentar cianosis, ¿no? Y la cianosis y la apnea después de la tos paroxística y un aspecto general muy deteriorado son muy frecuentes durante esta etapa en lo que son lactantes menores. Luego tenemos lo que es la fase de convalescencia. Esta es después de que la tos paroxística alcanza un máximo de frecuencia e intensidad y los episodios comienzan a atenuarse en forma paulatina y rara vez duran más de 2 a 6 semanas. Sin embargo, suelen persistir una tos no paroxística durante varias semanas, ¿no? También vamos a tener lo que es la tosferina clásica. Esta es más frecuente en los lactantes de 6 meses de edad o mayores y en los niños de edad corta. Los lactantes menores de 6 meses presentan las tasas más altas de letalidad, la cianosis y la disnea son más acentuadas y en algunos casos se dice que constituyen las principales manifestaciones de la enfermedad. Pues en estos lactantes la enfermedad puede presentarse sin tos paroxística. Y también se dice que en los adolescentes y en los adultos la tosferina puede manifestarse con tos prolongada, acompañado no por cianosis paroxística, trastornos del sueño, expectoración y vómitos. Y se dice que los casos leves o atípicos suelen también presentarse en los adolescentes y en los adultos, ¿no? Siguiente, por favor. Dentro del diagnóstico de laboratorio, vamos a ver que la prueba de laboratorio estándar y que se prefiere para el diagnóstico de esta enfermedad va a ser el aislamiento de la Bordetella pertussis mediante lo que es un cultivo. Y en los casos graves, en lactantes menores, suele observarse un recuento alto de lo que son los leucocitos con linfocitosis. Vamos a ver primero entonces lo que es el cultivo. En este caso, la Bordetella pertussis se dice que es una bacteria generalmente difícil de aislar y los siguientes factores pueden alterar, ¿no?, lo que es la probabilidad de obtener los resultados positivos de los cultivos provenientes de las personas con tosferina. Por ejemplo, tenemos acá la forma en que se va a manejar la muestra, la fase de la enfermedad durante la cual se va a obtener la muestra, la administración de antibióticos antes del cultivo. También vamos a tener la inmunidad conferida por una infección previa o por la vacuna. Y por último, la edad del paciente, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace la obtención y el manejo de muestra? En la imagen podemos observar, ¿no? Las muestras deben recogerse de la nasofaringe posterior, no de la garganta. Se dice que con un hisopo o por aspiración
En este caso, el hisopo tiene que ser de Dracon o de alginato de calcio. Se recomienda que no sea de algodón y que se debe introducir lentamente a través de lo que es el orificio nasal, como se puede observar en la imagen, y mantenerse cerca de 10 segundos en la faringe antes de retirarlo, ¿no? Para así poder sembrarlo en los medios y tener una buena muestra. Siguiente, por favor. Ya, ahora vamos a tener lo que es la prueba de reacción de cadena de polimerasa, el PCR, que esta prueba va a ser para el diagnóstico de la tosferina y se dice que va a ser rápida, específica y sensible. Aunque las bacterias no pueden cultivarse después de 5 días de antibioticoterapia, ¿no? Entonces este PCR puede seguir siendo positivo durante una semana más. Entonces, cuando se dispone de PCR, este puede usarse además del cultivo, ¿no? Luego tenemos lo que es el examen directo del anticuerpo fluorescente, que en ocasiones se usa el examen directo del anticuerpo fluorescente para lo que es la detección como una prueba de tamizaje de lo que es la tosferina. Sin embargo, este procedimiento tiene baja sensibilidad para lo que es la Bordetella pertussis, originando resultados falsos negativos. Además, su especificidad va a ser variable, pues se producen algunas reacciones cruzadas con la flora nasofaringea normal, ¿no? Entonces, este examen directo de anticuerpos fluorescentes no debe servir como criterio para el diagnóstico de la tosferina, ¿no? Siguiente, por favor. Acá tenemos un cuadro resumen donde nos mencionan, ¿no? El cultivo bacteriológico, como ya les mencioné, que va a ser la prueba de laboratorio de elección para la confirmación del diagnóstico de tosferina. También tenemos el PCR, que va a ser una prueba rápida, específica y sensible para la detección de este antígeno, y el examen directo de anticuerpo fluorescente, ¿no? Que se utiliza en ocasiones como una prueba de detección rutinaria de lo que es la tosferina. Siguiente, por favor. Dentro de lo que es el diagnóstico diferencial, vamos a incluir infecciones respiratorias de diversas causas y la enfermedad por Bordetella pertussis, aunque esta última enfermedad se dice que es generalmente menos grave. La fase catarral de la tosferina en los adolescentes y adultos puede no diferenciarse de otras infecciones de lo que son las vías respiratorias superiores. Y en los lactantes menores, el diagnóstico diferencial incluye otras causas de cianosis episódica o de apnea, ¿no? Ahora vamos a ver lo que son las complicaciones. En este caso, la tasa de letalidad de la tosferina varía en los diferentes entornos, pero son siempre mayores en los lactantes menores de 6 meses y en los niños con infecciones entéricas y respiratorias, ¿no? Y también en los niños desnutridos. Entre las complicaciones tenemos, por ejemplo, las neumonías, que esta va a ser, se dice, la causa más frecuente de muerte relacionada con la tosferina. También tenemos manifestaciones neurológicas. Acá tenemos incluidas lo que son las crisis convulsivas, las encefalopatías con alteración del estado de conciencia, ¿no? También tenemos los problemas nutricionales y deshidratación, en este caso debido principalmente a los vómitos, pero también se dice que a un mayor requerimiento calórico y a las prácticas inadecuadas de la alimentación de los niños enfermos, ¿no? Luego tenemos las complicaciones secundarias al aumento de la presión durante los accesos paroxísticos graves de tos. Acá, por ejemplo, tenemos las hemorragias subconjuntivales, las epistaxis, el edema de cara, el neumotórax, entre otros, ¿no? Y por último, las infecciones bacterianas secundarias, ¿no? Que puede, en este caso, manifestarse como una neumonía, una otitis media o una septicemia, ¿no? Siguiente, por favor. Dentro de lo que es el tratamiento, vamos a ver que este consiste en antibióticos, medidas de soporte y aislamiento. Dentro de lo que es el antibiótico, vamos a ver que el principal efecto de los antibióticos va a ser acortar el periodo de transmisibilidad. Además, el tratamiento antibacteriano de los casos de tosferina pueden reducir lo que es la gravedad de los síntomas cuando se va a administrar durante la fase catarral o la fase paroxística inicial. El antibiótico que se prefiere va a ser la eritromicina, con una dosis de 40 a 50 miligramos por kilogramo por día, por vía oral, dividido en 4 dosis, con un máximo de 2 gramos por día, ¿no? Y el tratamiento se dice que dura 14 días.
Pero estudios indican que esta aborto de la pertusis es sensible a lo que es la citromicina de 10 a 12 miligramos por kilogramo por día, vía oral en una dosis durante 5 días, máximo 600 miligramos por día, y también va a ser sensible a lo que es a la claritromicina de 15 a 20 miligramos por kilogramo al día, vía oral, dividido en 2 dosis durante 7 días, con un máximo de 1 gramo por día, ¿no? Estos antibióticos pueden ser tan eficaces como la eritromicina y son mejor tolerados también, ¿no? Dentro de lo que es el aislamiento, vamos a ver que los casos diagnosticados de tosferina requieren aislamiento respiratorio. Debe evitarse el contacto de los casos sospechosos con los lactantes y los niños de corta edad, en particular los no vacunados. Y el aislamiento puede suspender después de 5 días de tratamiento con antibióticos contra la tosferina, y de no ser así, los pacientes deben aislarse durante 3 semanas, ¿no? Como máximo. Siguiente, por favor. Ya, dentro del manejo de los contactos, vamos a ver que la meta principal del manejo de contactos de los pacientes con tosferina va a ser prevenir la enfermedad en los lactantes. El manejo de estos contactos inmediatos va a consistir en antibióticos, vacunación y cuarentena. Dentro del antibiótico se dice que un ciclo de 14 días con eritromicina o trimetoprim sulfametoxazol, sea cual fue el estado de la vacunación y la edad, ¿no? Y la acitromicina y la claritromicina se dice que son opciones para las personas con intolerancia a la eritromicina. Dentro de lo que es la vacunación, vamos a ver que si bien la vacuna antitosferínica no protege a los contactos de los casos de tosferina, se recomienda su administración para limitar la propagación de la enfermedad en la comunidad afectada, ¿no? Y debe aplicarse la vacuna a los niños menores de 7 años que no hayan recibido la serie primaria. En este caso, respetando los intervalos mínimos entre dosis. Y los niños que no han recibido dosis en los últimos 3 años deben vacunarse tan pronto sea posible después de la exposición a esta, ¿no? Y dentro de la cuarentena vamos a ver que los contactos menores de 7 años de edad con esquema incompleto de vacunación deben someterse a cuarentena, excluyéndolos de los centros de cuidados infantiles, de las escuelas y de las reuniones públicas, ¿no? Durante un periodo de 21 días después de la exposición, o hasta que los casos y los contactos hayan recibido 5 días del ciclo de 14 días de tratamiento de antibiótico que están, ¿no? Siguiente, por favor. Y por último, vamos a ver las actividades de vacunación. En este caso, la vacunación de rutina, que va a ser la meta prioritaria para el control de la tosferina en cada país, que debe alcanzar una cobertura por lo menos del 95% de las 3 dosis primarias de la vacuna pentavalente de los niños de 1 año de edad de cada lugar, ¿no? Y luego tenemos lo que es el control de brotes epidémicos, donde las tasas de letalidad de la tosferina son altas en los lactantes menores de 1 año y las más altas corresponden a los menores de 6 meses. Y en caso de brote es importante reconocer, vigilar y tratar adecuadamente a estos lactantes. Con el objetivo de prevenir la propagación de la enfermedad, es esencial la administración de profilaxis con antibióticos a todos los contactos. Y durante los brotes de tosferina se debe examinar el estado de vacunación de todos los niños entre 1 y 6 años de edad y administrar la vacuna cuando esté indicada. Y deben considerarse las ventajas de acelerar el esquema de vacunación en los lactantes, ¿no? Siguiente, por favor. Doctor, buenas tardes. Vamos a hablar sobre tétano. Siguiente, por favor. Bueno, como introducción vamos a tener que el tétano es una enfermedad aguda que va a ser causada, ¿no?, por la toxina que es producida por el Clostridium tetani. En la edad pediátrica se dice que tiene una importancia especial de interés, ¿no? Porque ya que a esta edad se va a haber una manipulación del cordón umbilical, ¿no? Entonces, con frecuencia se dice que es mortal y se va a caracterizar por rigidez muscular progresiva y espasmos convulsivos de los músculos esqueléticos, ¿no? Entonces, el control de los tétanos ha sido parte de una estrategia general aplicada para alcanzar los objetivos, ¿no? Generalmente en América Latina. Entonces podemos decir que la incidencia de esta enfermedad ha disminuido de forma considerable, ¿no? Bueno, hay varios factores que han contribuido a lograr esta reducción, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener ahí el fortalecimiento de los servicios de salud del continente americano, el aumento progresivo de la cobertura de DPT. Bueno, esta DPT es la vacuna contra la difteria, la tosferina y los tétanos.
Entonces, en todo esto en la niñez, ¿no? Además, vamos a tener la vacunación de los niños con toxoide tetánico, asimismo en las escuelas, y los esfuerzos, ¿no? Que han sido iniciados en los años 80 para la eliminación de prácticamente el tétano neonatal, ¿no? Bueno, entonces la estrategia de eliminación de los tétanos neonatal como problema de salud pública, además de promover el parto en condiciones higiénicas, bueno, dio lugar a intervenciones específicas para vacunar a todas las mujeres en edad fértil, ¿no? Que viven en zonas de riesgo para el tétano neonatal. Se dice que se va a vacunar mujeres de edad fértil, generalmente entre 15 a 49 años de edad, y vacunarla al menos, ¿no? Con 2 dosis de toxoide tetánico, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, dentro de la epidemiología vamos a ver el agente infeccioso, base del Clostridium tetani, es un bacilo anaerobio gram positivo que puede desarrollar una espora terminal, ¿no? El microorganismo es sensible al calor y no puede sobrevivir en presencia de oxígeno, ¿no? Además, las esporas, no obstante, son muy resistentes al calor y a ciertos antisépticos, ¿no? Son de uso corriente. Además, pueden sobrevivir a un autoclave de 121 grados centígrados durante 15 a 10 minutos, ¿no? También son muy resistentes al fenol, ¿no? Y otros productos químicos. Bueno, la distribución, principalmente las esporas se encuentran ampliamente distribuidas en todo el mundo, generalmente en el suelo y en el intestino de ciertos animales, por ejemplo, como caballos, ovejas, etcétera, ¿no? Asimismo, también va a haber en el suelo contaminado con excrementos de estos animales o tratados con abonos a base de estiércol, con que van a contener gran cantidad de esporas, ¿no? También se dice que en las zonas agrícolas y ganaderas, las personas adultas también pueden hospedar las esporas, generalmente en el aparato digestivo. Entonces, las esporas se han encontrado asimismo también en la piel y como contaminantes de la heroína, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, el modo de transmisión va a ser que la vía de entrada de Clostridium tetani, principalmente al organismo, suele ser a través de una herida, ¿no? Que va a ser de esta herida, puede ser manifiesta o inaparente, ¿no? Pero sin embargo, se dice que se ha comunicado casos posteriores, por ejemplo, a operaciones quirúrgicas, extracciones dentarias, quemadura, otitis media o mordedura de ciertos animales, ¿no? Y el reservorio de esto principalmente va a ser el intestino de los seres humanos y los animales, y el suelo que es usado para la agricultura o la ganadería, ¿no? O también los productos obtenidos a partir de los excrementos de los animales que les mencioné, ¿no? Bueno, el periodo de incubación de esto va a ser en el tétano neonatal. Los síntomas, se dice que suelen aparecer entre 4 a 14 días después del nacimiento, con un promedio de 7 días. Entonces, vamos así como regla general, cuanto más alejado del sistema nervioso central se encuentra el punto de entrada de las esporas, más largo va a ser el periodo de incubación, ¿no? Entonces, la mortalidad se podría decir que es directamente proporcional a la duración del periodo de incubación, y a los lapsos más cortos, y los lapsos más cortos se van a asociar con una mayor mortalidad. Y bueno, el periodo de transmisibilidad, el tétano no se transmite de una persona a otra, es una de las pocas enfermedades que es prevenible mediante vacunación, que es de origen infeccioso, pero no es contagiosa, ¿no? Bueno, en la inmunidad, la enfermedad no confiere inmunidad. La inmunidad se adquiere pasivamente a través de los anticuerpos maternos o activamente mediante la aplicación del toxoide tetánico, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, este es un cuadro epidemiológico que va desde el 2014 al 2020. Vamos a ver principalmente que en nuestra región del Cusco, el año 2014 hubo 2 casos, pero como vemos, para el año 2020 solo hubo un caso, ¿no? En este caso se podría decir que estuvo disminuyendo, ¿no? En el caso del número de casos de tétano neonatal, desde el 2015 en nuestra región de Cusco, hasta el 2020 no hubo casos, ¿no? 0 casos. En este caso podemos decir que hasta la semana 44 se han notificado solo 3 casos de tétanos neonatal en el Perú, ¿no? Siguiente, por favor.
Bien, continuando con la exposición, vamos a hablar acerca de lo que son los aspectos clínicos, principalmente hablar sobre la patogenia, que tener en cuenta, ¿no?, que la vía de entrada del Clostridium tetani suele ser una herida en condiciones anaerobias, o sea que hay muy baja tensión de oxígeno. Entonces las esporas germinan y producen toxinas, ¿no? Entre ellas la tetanospasmina. Estas toxinas se van a diseminar, ¿no?, por todo el organismo a través de la sangre y la linfa. Las toxinas actúan, ¿no?, en diferentes niveles del sistema nervioso central, incluidos los nervios, motores periféricos, la médula espinal, el cerebro y el sistema nervioso simpático. Las manifestaciones clínicas características de la enfermedad empieza cuando la toxina va a alterar, ¿no?, la liberación de los neurotransmisores que van a bloqueando, ¿no?, los vinculados con los impulsos nerviosos inhibidores. Esto va a provocar, ¿no?, la contracción muscular y espasmos. También pueden presentarse convulsiones y alteraciones, ¿no?, del sistema nervioso autónomo. Siguiente, por favor. En cuanto a las características clínicas, vamos a definir, ¿no?, tres formas diferentes de tétano: local, cefálico y generalizado, ¿no? En caso de tétanos local, es una forma muy infrecuente de la enfermedad en la cual los pacientes tienen contracciones musculares persistentes en la misma región anatómica de la herida, ¿no?, o la lesión. Las contracciones pueden persistir durante muchas semanas y luego desaparecen. El tétanos local puede preceder a lo que es el generalizado aproximadamente en un 1%. En estos casos pueden ser mortales. Con respecto al tétanos cefálico, también es una forma muy poco frecuente de la enfermedad que se presenta, ¿no?, ocasionalmente asociada con una crisis media o después de una herida, ¿no?, en la cabeza. Pueden afectar a los pares craneales, en particular a lo que es el facial, ¿no? En caso del tétanos generalizado, esta es una forma de presentación muy frecuente, ya que representa aproximadamente un 80% de los casos. La enfermedad suele adoptar, ¿no?, una modalidad descendente, donde el signo inicial es el trismo, que viene a ser, ¿no?, espasmo muscular de los músculos maseteros, seguido por rigidez de nuca, dificultad para la deglución y rigidez, ¿no?, de los músculos abdominales. Otros síntomas que pueden estar sobreagregados a este vienen a ser el aumento de temperatura, sudoración, incremento de la tensión arterial y episodios de taquicardia. Los espasmos pueden durar, ¿no?, varios minutos y persistir durante 3 o 4 semanas. La recuperación total puede tardar varios meses. En caso de lo que es tétanos neonatal, viene a ser una forma generalizada de lo que son los tétanos. Las manifestaciones clínicas se pueden observar, ¿no?, en el término de los 3 o 28 días después del nacimiento, y básicamente consiste, ¿no?, en la interrupción de la lactancia materna, que va a ser, ¿no?, el primer signo de un recién nacido, debido a la dificultad, ¿no?, para fijar el pezón y poder mamar, ¿no?, que suele comenzar, ¿no?, al tercer día de vida. La posición característica va con las piernas extendidas y los brazos plegados hacia el tórax, con las manos cerradas, debido a que va a haber una dificultad, ¿no?, para lo que es abrirlas. Y la crisis generalizada, ¿no?, que estas son contracciones que van a culminar en lo que son los epistótonos y duran unos pocos minutos, ¿no?, entre espasmos del niño, y tienen un aspecto normal. Siguiente, por favor. Bueno, ya entrando a lo que es el diagnóstico, es importante, ¿no?, la confirmación del tétanos por el laboratorio, que generalmente es difícil. Rara vez se aísla, ¿no?, el microorganismo del punto de infección, y generalmente no se detecta ninguna respuesta, ¿no?, sobre todo de los anticuerpos. El diagnóstico diferencial, primeramente, es más frecuente que sean los septicemia, meningoencefalitis, tetania por otras causas, peritonitis y procesos inflamatorios del oído externo o de la región bucal, acompañado de lo que es el trismo. Siguiente. Ya, bueno.
Bueno, ahora hablando sobre las complicaciones del tétanos, estas pueden ser, ¿no? Desde un laringoespasmo, que estos son espasmos de las cuerdas vocales y de los músculos respiratorios, las fracturas de la columna vertebral o de los huesos largos como consecuencia de la contracción, ¿no? Y las convulsiones prolongadas que producen. También la hiperactividad del sistema nervioso autónomo que puede provocar, ¿no? La hipertensión y taquicardia, las infecciones nosocomiales que son frecuentes debido a la hospitalización prolongada, también la infección secundaria como septicemia, neumonía y úlceras por decúbito. También es importante, ¿no?, mencionar las embolias pulmonares, especialmente lo que son pacientes añosos, y las neumonías, ¿no?, incluida por aspiración. La muerte que básicamente, ¿no?, en el tétanos neonatal pueden sobrevivir entre 10 y 90% de los casos, ¿no?, que reciben tratamiento, y cerca del 95% de casos que están sin tratamiento. Siguiente. Bien, con respecto al tratamiento, este básicamente comprende, ¿no?, el cuidado de las heridas, la administración de antibióticos, la aplicación de antitoxina tetánica, el mantenimiento de las vías respiratorias despejadas y las medidas de soporte, ¿no?, al fin de no provocar, ¿no?, otro tipo de lesiones sobreañadidas, ¿no? El cuidado de las heridas, que básicamente se deben limpiar y desbridarse adecuadamente cuando contienen, ¿no?, ciertos tipos de sustancias, ¿no?, tierra o tejido necrótico. Además debe considerarse, ¿no?, la inmunización activa con lo que es el toxoide tetánico y la inmunoglobulina tetánica humana. Dar medidas de antibióticos, que es un ciclo, ¿no?, de 10 a 14 días con metronidazol por vía oral o vía endovenosa, 3 miligramos por kilogramo por día, administrado en intervalos de 6 horas, ¿no?, hasta un máximo de 4 gramos por día. Esta puede disminuir, ¿no?, el número de formas vegetativas de Clostridium tetani, ¿no?, y la penicilina puede usarse como una opción también. La inmunoglobulina tetánica se recomienda administrar, ¿no?, esto en individuos que tengan, ¿no?, lo que es el Clostridium tetani. La inmunoglobulina va a eliminar, ¿no?, la toxina tetánica que todavía no está fijada a los tejidos. Esta no actúa sobre la toxina ya fijada a las terminaciones nerviosas. Los niños y los adultos deben recibir una dosis intramuscular única, ¿no?, de 3.000 a 5.000 unidades, que va a estar infiltrado una parte de la dosis alrededor de la herida. Cuando se cuenta con inmunoglobulina tetánica humana, puede usarse, ¿no?, la antitoxina tetánica de origen equino. Siguiente, por favor. Bien, es importante mencionar, ¿no?, las actividades de vacunación, principalmente lo que son las vacunaciones de rutina, que básicamente para la difteria y la tosferina, ¿no?, que al igual que ellas, esta también es de suma importancia. También es una responsabilidad de los establecimientos de salud, ¿no?, vacunar a las cohortes de recién nacidos en la zona de influencia, ¿no?, administrando una serie primaria según los esquemas de vacunación para lograr lograr al menos, ¿no?, una cobertura del 95%. En este caso, para prevenir al tétanos neonatal, deben vacunarse, ¿no?, todas las mujeres en edad fértil, y deben verificarse, ¿no?, la vacunación adecuada a las embarazadas. Otras actividades de vacunación es importante, ya que el tétanos no confiere inmunidad, y por este motivo los pacientes deben vacunarse, ¿no?, durante la recuperación, ¿no?, siguiendo un esquema habitual. Todos los grupos expuestos al Clostridium tetani por razón de ese trabajo se consideran, ¿no?, población de riesgo. También se considera en riesgo todos los recién nacidos, ya que pueden contraer tétanos en el parto o durante los primeros días de vida, ¿no?, cuando la madre no está suficientemente protegida. También es importante recomendar la vacunación de todas las mujeres en edad fértil, pues los recién nacidos no pueden recibir toxoide tetánico, y por lo general es imposible, ¿no?, predecir circunstancias del parto y de la atención postnatal. Y las medidas en caso de brote epidémico, ¿no? Las respuestas a los brotes epidémicos no se aplican, ¿no?, en caso del tétanos. Sin embargo,
es importante, ¿no? Si se informa un conjunto de casos de tétanos neonatal, lo indicado va a ser, ¿no? Efectuar una investigación y búsqueda, ¿no? De una búsqueda activa de casos de pacientes. Y en este caso las prácticas obstétricas deficientes de los que son parteros o los que apoyan lo que es este tema del parto pueden aumentar la probabilidad, ¿no? De otros casos en la comunidad, en comunidades atendidas, ¿no? Por este tipo de personas. Siguiente, por favor. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Muy bien, ¿preguntas? Nos va a ganar la hora. Continuaremos con el grupo número 1. ¿Escuchan? Ok, entonces el grupo número 1 va a hablar sobre polio, va a hablar sobre rotavirus e influenza. ¿No es cierto? Sí, doctor. Ok. Ay, chicos, chicas, las escuchamos. En un ratito, doctor, lo vamos a presentar. Ok. Bueno, siguiendo con la exposición, hablaremos sobre el virus de la influenza. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la etiología, decimos que existen dos mecanismos fundamentales que van a dar lugar a los cambios antigénicos de los virus gripales. Entonces vamos a tener dos tipos de cambios antigénicos menores o también llamados derivados antigénicos o DRIP, y los cambios antigénicos mayores o salto antigénico o CHIP. Los menores, estos se deben a la acumulación gradual de mutaciones puntuales que originan a virus variantes que se van a separar de manera paulatina de los que circulaban hasta ese momento, ¿no? Y estos son los que van a dar lugar a brotes epidémicos de manera anual. También esto ocurre en los virus tanto A y B, y estos cambios son más lentos que en el B que en el A, ¿no? Entonces, estas mutaciones van a hacer que haya secuencias de nucleótidos que van a codificar los genes tanto H y N durante el ciclo de replicación viral. Entonces, estos van a producir nuevas cepas en el ámbito del mismo subtipo. Entonces, esto puede ocurrir cada 2 a 5 años y pueden causar nuevas epidemias, ¿no? En cambio, los cambios antigénicos mayores, estos solo producen en los virus de influencia del tipo A de forma ocasional y van a ser responsables de la aparición de distintas pandemias, ¿no? Estos, al igual que los cambios antigénicos menores, van a tener los mismos subtipos, tanto H y N, ¿no?
pero tienen otros tipos de glicoproteínas diferentes en la superficie, que hace que una persona pueda infectarse más de una vez, y esto va a dar, bueno, la explicación de las vacunas que deben adaptarse a estas mutaciones menores que se van a producir. Entonces, los virus de la gripe perteneciente, bueno, estos virus van a pertenecer a la familia del Orthomyxoviridae, que van a formar los géneros de la influenza, del A, del B o del C, ¿no? Los virus B y C, estos son predominantemente patógenos humanos. El virus A son capaces de estos de infectar de forma natural a otras especies animales, como mamíferos y aves, ¿no? Y también a los humanos. La variación dentro del tipo A, esta va a permitir que se clasifiquen otros subtipos. Estos basados en sus antígenos de membrana, como la hemaglutinina y la neurominidasa, ¿no? Entonces, de estos se han identificado 9 neuroaminidasas y 16 hemaglutininas diferentes. Entonces, estos pueden hacer diferentes tipos de combinaciones o subtipos. Siguiente, por favor. Tania, siguiente, por favor. Bueno, en la patogenia, bueno, lo que pasa acá es que el virus llega a la mucosa respiratoria por vía aérea. Entonces, esta a veces puede ser neutralizado por los anticuerpos locales que ha tenido la persona, ¿no? Infecciones anteriores. Entonces, esta infección se va a iniciar por la fijación del virus a los receptores mucoproteicos de las células del epitelio respiratorio. Entonces, acá es donde se va a replicar dentro de las 48 a 72 horas. Durante un periodo más largo en niños, ¿no? Entonces, de acá el virus es eliminado de forma infectiva por las gotitas de flujo emitidas al exterior cuando el niño va a hablar, va a estornudar o va a toser. Entonces, va a haber una resistencia del virus en el medio ambiente, y esta es favorecida tanto por las condiciones de la elevada humedad relativa. También va a interferir la baja temperatura, así como las concentraciones del virus en las secreciones respiratorias. Y también, por último, el tamaño de los aerosoles que se van a formar. Entonces, el virus desde la mucosa respiratoria, esta se va a propagar de manera contigua, ¿no? Ocasionando un proceso inflamatorio, y de esta manera va a lograr producir una necrosis del epitelio ciliado del tracto respiratorio, tanto superior como inferior, ¿no? Y puede producir, afectar a los bronquios, bronquiolos y a los alvéolos, ¿no? Y de esta manera produciendo complicaciones broncopulmonares y hasta neumonía gripal. Siguiente, por favor. En cuanto a la epidemiología, esta gripe se transmite de persona a persona. Como ya lo hemos mencionado, por las secreciones respiratorias, especialmente esto se da, ¿no? en locales cerrados, y este periodo de transmisibilidad se tiene más o menos de 24 a 48 horas antes del inicio de los síntomas, que aparece más o menos al quinto o al sexto día, ¿no? Después del contacto. Entonces, esta se caracteriza por su alta contagiosidad y aparición de formas de epidemias de manera anual, ¿no? Y ocasionalmente a veces pandemias. Entonces, acá los niños son la principal fuente de propagación, porque van a estar más en contacto con otras personas, ¿no? En la familia, en la escuela y demás lugares, ¿no? Debido a estos que presentan una mayor carga viral y van a excretar este virus durante más tiempo que los adultos, lo que los convierte a ellos como los principales vectores de esta enfermedad. Entonces, la tasa de hospitalizaciones asociadas a esta gripe va a variar según el grupo de edad, siendo más elevadas en los primeros meses de vida. Entonces, la tasa media de hospitalización en menores de 5 años es alrededor de 1 por cada 1000 niños sanos. La tasa de hospitalización son menores o son similares o incluso superiores si hacemos comparación con personas de 65 más años. Entonces, se oscila que entre 150 o 100 casos por cada 100.000 niños sanos menores de 2 años.
Y se dice también que hay de 500 a 1000 por cada 100.000 menores de 12 meses. Entonces, la letalidad es ocasionalmente, fundamentalmente, se da por complicaciones respiratorias. Pero este es más superior si hacemos comparaciones con las personas de mayor edad, ¿no? Entonces, esta gripe en niños es el motivo por lo que va a haber un elevado consumo tanto en recursos sanitarios, ya sea por las consultas, por los ingresos hospitalarios, por los servicios de urgencia, y es más frecuente en los lactantes y en niños sanos menores de 24 meses. Siguiente, por favor. En la clínica, bueno, esta gripe es un proceso respiratorio con importante repercusión sistémica. Entonces, el niño puede cursar de forma subclínica y hay veces puede estar en presentar una extrema gravedad, así como complicaciones con sobreinfecciones bacterianas graves. Entonces, primero al inicio del proceso, las manifestaciones son sistémicas, ¿no? Predominan más que las respiratorias. Y de esto se van a instaurar progresivamente. Entonces, esta variabilidad de síntomas es muy amplia, aunque vamos a tener diferentes síntomas, pero dentro de la pediatría vamos a tener los síntomas básicos, ¿no? Como la fiebre elevada, la tos, la odinofagia, la dificultad respiratoria, el rechazo del niño al alimento, los vómitos, la diarrea. Y hay veces en otras ocasiones el decaimiento, somnolencia y cefalea y algunas mialgias, ¿no? Acá tenemos un cuadrito donde podemos ver algunas manifestaciones clínicas. A nivel general, cardiocirculatorio, respiratorio, digestivo, ocular y hasta neurológico. En neonatos y lactantes, la gripe puede presentarse como un síndrome febril sin foco y puede tener síntomas poco específicos. Puede tener apnea y también rechazo del alimento. Las complicaciones de la gripe se van a presentar en todas las edades, pero van a ser más frecuentes en personas que tienen patologías crónicas subyacentes, ¿no? Entonces, las complicaciones más frecuentes en estos niños va a ser la otitis media, traqueobronquitis, la laringotraqueitis, la bronquiolitis. Hay veces estas infecciones pueden ocasionar neumonías de primaria viral o neumonía secundaria bacteriana, ¿no? Y las complicaciones no respiratorias, vamos a tener manifestaciones tanto cardiovasculares, musculares, renales, endocrinos, gastrointestinales, etc. Siguiente, por favor. El diagnóstico, bueno, de la gripe es fundamentalmente clínico y es más fácil cuando existe algún ambiente epidémico, ¿no? Y hay que hacer la notificación del aislamiento de este virus por el laboratorio. Pero hay casos que se hace más difícil cuando está fuera de los periodos epidémicos. Entonces, el diagnóstico es rápido, virológico de la gripe, este es el manejo primordial, ¿no?, del paciente. Y para después dar una indicación terapéutica. Entonces, el diagnóstico se hace de manera rápida, es importante para que pueda recibir un tratamiento antiviral. Entonces, existen diferentes tipos de prueba de laboratorio. Como lo podemos ver en el cuadro, tenemos el aislamiento viral en cultivo celular. Bueno, es un diagnóstico lento, lo hacen 3 a 10 días, pero tiene gran importancia dentro de la vigilancia virológica de los virus de la gripe y puede acelerarse el tiempo de procesamiento mediante una técnica que se decía el VIAN, que es para cultivo. Bueno, tenemos después la detección de antígenos víricos. Este permite un diagnóstico ya más rápido, ¿no?, que lo hace en minutos, en horas, la toma es más rápida y las decisiones terapéuticas también van a ser de manera rápida. De ahí tenemos la detección también por ácidos nucleicos mediante reacción en cadena de polimerasa, también la detección de anticuerpos específicos, o sea, es un diagnóstico serológico que va a ser frente a la hemaglutinina del virus gripal. Entonces, acá se hace 2 muestras pareadas de suero del paciente y van a estar separadas de 2 a 3 semanas, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, el tratamiento es antiviral. Se puede iniciar con inhibidores de la neuroamidasa, como el zanamivir o el celtamivir, y son eficaces frente a virus, ¿no?, de influencia del tipo A y B. El tratamiento de infección aguda debe realizarse de manera precoz en el término de 24 a 48 horas después del inicio del cuadro clínico. Esto pudiendo reducir, ¿no?, de manera significativa la sintomatología en aproximadamente de 1 a 2 días. Entonces,
debe haber también riesgo de complicaciones, disminuye el riesgo de fallecimiento y puede acortar la duración en la hospitalización. Entonces, acá el tratamiento antivírico de elección es el oseltamivir, ¿no? Se administra por vía oral y durante un tratamiento más o menos de 5 días. Entonces, esto no se da en forma general así para todos, pues para esto necesita una indicación, y esta es básicamente se da cuando se habla de una gripe confirmada o sospechada, o que sean hospitalizados con ya un proceso respiratorio grave, o que esté complicado, o que este siga, siga progresivo, ¿no? Y que presenten factores de riesgo. Y bueno, y otros tratamientos complementarios venía a ser la hidratación, el descanso, ¿no? Y acá tenemos la dosificación, por último, del tratamiento con el oseltamivir. En niños mayores de 1 año, en menores de 1 año y niños pretéritos menores de 1 año. Siguiente, por favor. Continuando con la exposición, vamos a hablar de prevención activa. Esta prevención activa consiste en que aquí vamos a hacer uso de la vacunación antigripal. Esta tiene que ser anual y tenemos para esto dos tipos de vacuna, que son las vacunas inactivadas, tanto trivalente como tetravalente, y las vacunas atenuadas tetravalentes. Dentro de las vacunas inactivadas, estas se realizan o se administran por vía intramuscular. Las vacunas inactivadas trivalentes se dan a partir de los 6 meses de edad, y en cuanto a las tetravalentes, a partir de los 3 años de edad. Y en el caso de las vacunas atenuadas tetravalentes, estas son de administración intranasal y su uso está entre los 2 y 18 años de edad. Siguiente, por favor. Las recomendaciones para este tipo de vacunas: tenemos aquellos pacientes pediátricos que van a estar agrupados en diferentes grupos de población, ¿no? Primero tenemos los grupos de riesgo, que aquí se va a ver a niños a partir de los 6 meses y también a los adolescentes, que se van a encontrar en diferentes situaciones o que presentan cualquier enfermedad, como por ejemplo una enfermedad respiratoria crónica, puede ser una fibrosis quística, una displasia broncopulmonar, que presenten asma o hiperreactividad bronquial, etcétera. Enfermedades cardiovasculares, que pueden ser tanto congénitas como adquiridas, enfermedades metabólicas crónicas, por ejemplo, un error congénito del metabolismo, una enfermedad crónica renal como insuficiencia renal o un síndrome nefrótico, o también puede ser una enfermedad crónica hepática, enfermedad inflamatoria intestinal crónica, inmunodeficiencia congénita, asplenia funcional o anatómica, alguna enfermedad oncológica, enfermedad hematológica, una enfermedad neuromuscular, malnutrición. Puede ser también que el niño presente una obesidad mórbida con un índice de masa corporal mayor o igual de 3 desviaciones de estándar por encima de la media, o que también el bebé sea prematuro. También se puede agrupar en estos grupos de riesgo a los bebés que presenten síndrome de Down. Siguiente, por favor. Y tenemos en el otro caso niños sanos a partir de los 6 meses. También aquí se incluyen los adolescentes y los adultos sanos que convivan con estos pacientes de riesgo que ya les he mencionado las enfermedades. Aquí es especial, es muy importante que el entorno familiar también esté vacunado cuando existan lactantes menores de 6 meses de edad con factores de riesgo, y también los profesionales de la salud, porque van a estar en contacto, ¿no?, con estos niños. Y el otro grupo son los niños mayores de 6 meses sanos y que no están incluidos en los grupos de riesgo. Aquí estos pueden vacunarse si sus padres lo solicitan o el pediatra también lo considera importante, o también como una actitud preventiva, ya más favoreciendo la protección individual de cada niño. Siguiente, por favor. Hablando de la eficacia y de la efectividad de estas vacunas que les he mencionado, se dice que tiene una mayor eficacia y una mayor efectividad la vacuna atenuada en comparación con la vacuna inactivada. La eficacia va a ser mayor de esta vacuna atenuada, ya que va a tener
más del 20% en comparación con la inactivada, y también la eficacia de esta vacuna va a aumentar cuando el niño tenga mayoría de edad, ¿no? O sea, va a ser más efectiva cuando el niño va creciendo en comparación, por ejemplo, de un niño de 2 años en comparación con un niño de 6 años. Siguiente, por favor. En los niños, en cuanto a la posología en los niños menores de 9 años, para la obtención de una protección óptima frente a la gripe, son necesarias 2 dosis de la vacuna separadas por al menos 4 semanas. La primera dosis tiene que administrarse tan pronto como tengamos la vacuna disponible. Y, por ejemplo, como vemos en el cuadrito, de 6 a 35 meses, esta es la dosis. En cuanto a las vacunas inactivadas, la administración va a ser intramuscular y se puede administrar 1 o 2 dosis, ¿no? Pero principalmente 2. Una en el caso de que el paciente haya recibido al menos una dosis con anterioridad. También tenemos de la misma manera en el rango de edad de 3 a 8 años, y en el caso de que sean mayores a 9 años, puede administrarse solamente una dosis. Y en cuanto a la vacuna atenuada, esta va a ser de administración intranasal, y esta se puede dar entre los 2 y 18 años de edad, de igual manera 2 dosis. Y estas tienen que administrarse de forma anual. Siguiente, por favor. Las precauciones y las contraindicaciones de esta vacuna. Tenemos las contraindicaciones principalmente si es que el niño ha tenido una reacción alérgica grave a los componentes de la vacuna, o también haya tenido un antecedente de una reacción grave en una dosis previa de esta vacuna. También se tiene una reacción alérgica grave, una anafilaxia al huevo, ya que la vacuna está o tiene como componente, ¿no?, o los niños menores de 6 meses para las vacunas trivalentes inactivadas, niños menores de 3 años para las vacunas tetravalentes inactivadas, y niños menores de 2 años para las vacunas tetravalentes atenuadas. Y en el caso de las precauciones que se tiene que tomar en cuenta, si es que el niño presenta enfermedad aguda, moderada o grave, que tenga una fiebre, o el síndrome de Guillain-Barré. Siguiente, por favor. Doctor, buenas tardes. ¿Se me escucha, por favor? Sí, sí te escuchamos. Doctor, buenas tardes. Vamos con la exposición, ¿no? En esta oportunidad nos ha tocado exponer acerca del rotavirus, ¿no? Bueno, empezaremos diciendo que rota significa rueda, ¿no? Rueda de carreta. Por eso es que se le llama, pues, mira, ahí abajo estamos viendo la imagen, ¿no?, del rotavirus, que tiene, pues, justamente a la microscopía electrónica esta forma, ¿no?, de una ruedita, ¿no? Y eso hace de que podamos acordarnos fácilmente, ¿no? Entonces, el rotavirus es un virus, ¿no?, en humanos, descrito por Ruth Bischoff en Australia en 1973. Este rotavirus pertenece a la familia Reoviridae. Tiene una geometría icosaédrica, no tiene envoltura lipídica, el genoma está compuesto por 11 segmentos de RNA bicatenario, es no infeccioso en ausencia proteica. Eso vamos a aclarar más adelante. Seguidamente, por favor, la siguiente. Tenemos allí, ¿no?, la estructura del rotavirus. Tenemos la capa interna, la capa intermedia y la capa externa, ¿no? En la capa interna se dice que está compuesto por la proteína, ¿no? Esta proteína viral 2 de 102 kilodaltons, de 11 segmentos, en fin, ¿no? Ahí tiene varios componentes, y también ahí mismo tiene incluido algunos rezagos, pequeñas cantidades de proteína viral tipo 1 y 3. En la capa intermedia también se tienen trímeros de proteína viral de tipo 6, a manera de un enrejado está presentado esto, y hace contacto con las
proteínas virales de tipo 2, ¿no? Por su lado interno, y con las proteínas externas del tipo 4 y 7. En la capa externa está conformada principalmente por la proteína viral 7, ¿no? Como ya lo dijimos anteriormente, esta forma a manera de ganchos picos, como vemos en la imagen en color naranja, por dímeros de proteínas virales, ¿no? Estos son principalmente adherenciales, ¿no? Al huésped. También se dice que tiene superficies, en su superficie, perdón, se hallan algunos canales, ¿no? Acuosos que unen el medio externo viral con la parte central, ¿no? Con la parte del núcleo. Algunos antígenos están subdivididos en grupos, subgrupos y serotipos. Estos grupos van pues clasificados por la BP o la proteína viral del tipo 6, pero estos están aproximadamente en 7 tipos, 7 grupos, ¿no? El ABC son de humanos y animales, el DEFG solo en animales, ¿no? El subgrupo 1 se divide en subgrupo 1 y 2, ¿no? Como vemos ahí. El serotipo también están divididos por la cápsida externa bajo las proteínas virales de tipo 7, al cual se le llama G, debido a que esta contiene glicoproteínas, y a las proteínas de tipo 4, como se le denomina P. Estas aparentemente cumplen una función neutralizante, ¿no? Se tiene una subdivisión de ellos, como vemos ahí, se tienen 14 serotipos de G, 21 genotipos de P. De ellos, 10 serotipos G y 7 genotipos P son humanos, 14, 15 y 16. De los genes virales 6, como vemos ahí, se codifican también por las proteínas virales 1, 2, 3, 4, 6 y 7, respectivamente, ¿no? Para 17, 18, 19 y los restantes 5. Entonces, es la parte microbiológica, ¿no? Siguiente, por favor. Encontramos cierta complejidad, ¿no? Por más que estos microbios sean pequeños. En la epidemiología es muy importante saber que el rotavirus está muy vinculado a la diarrea, ¿ya? Entonces, las enfermedades diarreicas por enterovirus principalmente se da en menores de 5 años. Se dice que el 50% están provocadas justamente por el rotavirus, ¿no? Eso no se nos debe olvidar, porque esa es la clave aquí, una de las claves. En el mundo se genera 25% de muertes por esta diarrea a nivel global. Esta infección sintomática se da usualmente, ocurre entre los 4 a 24 meses. Ahora, la lactancia materna, los menores de 3 meses se encuentran protegidos por los anticuerpos transplacentarios y lactaderina, la cual contiene pues en la leche de la madre, ¿no? También otros datos, 111 millones de casos de diarrea presenta pues a nivel mundial. Este rotavirus generaría 25 millones en la consulta, 2 millones de hospitalizaciones, y se asocia a la muerte de 800,000 niños, ¿no? Por ahí radica su importancia también. De los 3 a 5 millones que mueren por diarrea en el mundo cada año, de las cuales el 6% corresponde a menores de 5 años a 2, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, en la parte epidemiológica necesitamos algunas definiciones. Por ejemplo, tenemos aquí definiciones de caso sospechoso, confirmado y descartado. En el caso sospechoso, todo niño menor de 5 años hospitalizados por diarrea aguda, definida como 3 o más evacuaciones líquidas o semilíquidas en las últimas 24 horas con duración no mayor a 14 días. Es un caso sospechoso. Confirmado vendría a ser este caso sospechoso que tiene una muestra de heces tomada hasta las 48 horas de ingreso hospitalario en una muestra oportuna y cuyo resultado de laboratorio es positivo para rotavirus. Con ello confirmamos. Y un caso descartado vendría a ser un caso sospechoso ya definido que tiene una muestra de heces oportuna cuyo resultado de laboratorio en este caso es negativo, ¿no? Siguiente, por favor. Respecto a la patogenia, nosotros tenemos que considerar que este rotavirus se encuentra en altas dosis, en altas concentraciones en las heces, antes, durante, después de 4 días de la enfermedad. Entonces, ya pues nos está dando cantado, ¿no? De que si esto se concentra en las heces, puede generar contagio, entonces por el contacto, ¿no? Se requiere escasa carga viral
escasa carga de billones, ¿no? De viriones para producir la enfermedad. No ocasiona daño alguno en la mucosa gástrica. Esto es muy relativo, vamos a ver ahorita, pero refiérase aquí a mucosa gástrica. Eso también hay que aclararlo, porque a veces entendemos que en la parte estomacal es lo que haría daño, sin embargo es a nivel intestinal el efecto. Bueno, tenemos, ya estamos, en el primer paso, cómo es que esto va, ¿no? Paso a paso. En estos 4 pasos vamos a explicar un poco cómo es que se da esta fisiopatología, ¿no? Entra en contacto, ¿no? Primero hay un contacto viral. Este virus, cuando los millones se contactan con el enterocito, hay varias teorías. Aquí se trae 2. Una por endocitosis, bajo la proteína viral 4, ingresa, ¿no? Al citoplasma de la célula, en este caso el enterocito. Y otra que es por penetración directa, ¿no? O el ingreso del virus hasta la capa interna, para liberar finalmente al core, es decir, al núcleo. En el segundo paso hay una fusión entre el endosoma y los lisosomas, ¿no? Esta fusión va a provocar hidrólisis de la capa proteica del virus, de la proteína viral 6, dejando prácticamente libre pues, en el citoplasma al core viral. Es decir, todo el core viral pues contiene el material genético, ¿verdad? En el tercer paso va a haber una activación del RNA polimerasa viral a través de la transcriptasa de la proteína viral tipo 1. Produce pues a través del RNA mensajero varias copias, ¿no? Las cuales van a ser codificadas por por esas proteínas no estructurales tipo 1 y 3. Llámese el caso. Las proteínas estructurales tipo 1, 3 no son proteínas propiamente del virus, sino más bien en este proceso, en esta patogenia, en este transcurso se va a generar pues estas proteínas. Y ahí radica pues la importancia de que se activa, como quien dice, ¿no? Posteriormente va a haber una acumulación en el citoesqueleto de estas proteínas estructurales y se ensambla, ¿no? El precore generando un viroplasma. Lo mismo que se transforma en el core definitivo con intervención de las proteínas no estructurales de tipo 2 y el tipo 5. En el cuarto paso, las proteínas no estructurales de tipo 4 va a alterar la permeabilidad de la membrana del retículo endoplasmático rugoso, lo cual va a generar mayor incremento de calcio en esa zona. Luego va a haber una liberación del alumen intestinal y por lisis celular, ¿no? Y esto es lo que estaría generando la patogenia. Siguiente. En las manifestaciones clínicas nosotros tenemos que considerar, siguiente, por favor, ahí está. Puede ser asintomática, ¿no? La severidad va a depender mucho del serotipo o subtipo, la edad. Neonatos asintomáticos usualmente hay, pues en general, ya hemos dicho, porque tienen ciertas condiciones para ser defendidas, ¿no? Por la leche materna. Prematuros pueden tener también cuadros severos, pueden llegar inclusive a enterocolitis muy severas, ¿no? Los síntomas están basados en estos 3 pilares, ¿no? En vómitos, fiebre, diarrea. Los vómitos son un síntoma muy importante. La duración aproximada es de 2 a 4 días. Usualmente aparecen antes que la diarrea. Pero esta presencia se da en el 75% de los casos. La fiebre usualmente es de corta duración, menor de 2 días. Y a veces es alta, ¿no? Fiebre de 39 grados centígrados. También existen dolores abdominales, leves, manifestaciones respiratorias sistémicas, cefaleas, mialgias. La diarrea, su duración aproximadamente es de 3 a 6 días. Su frecuencia de 2 a 8 veces por día. Es acuosa, es muy importante, sin moco ni sangre, aunque puede haber excepciones en prematuros, ¿no? De tipo disentérico podrían presentarse estas diarreas. Los casos severos condicionan a una deshidratación generalmente isotónica. Siguiente, por favor. Gracias. Ahora, hablando sobre el diagnóstico y los diagnósticos diferenciales, vemos que para el diagnóstico van a ser útil o lo que vamos a necesitar es recabar toda la información sobre los antecedentes epidemiológicos. Será importante considerar en qué estación del año se ha presentado esta patología,
si es que ha habido contacto con algún otro paciente infectado, algunas manifestaciones clínicas, tratar de detallar lo máximo sobre estas manifestaciones clínicas y solicitar algunos exámenes complementarios que lo vamos a ver luego. Los diagnósticos diferenciales se podrían plantear, que estas se deben realizar también con algunas infecciones digestivas que podríamos sospechar de algunos otros microorganismos, ¿no? Sobre todo dentro de estos otros microorganismos tenemos a los enterotoxigénicos, que estos también van a originar una diarrea de tipo acuoso y en algunos casos van a llegar a ser quirúrgicos estos cuadros, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, entre los exámenes complementarios que podemos utilizar, vemos los inmunoanálisis enzimáticos. Dentro de estos puede ser el PCR también, que nos va a permitir identificar a los rotavirus del grupo A. Esto tiene una especificidad y sensibilidad del 90%. Ahora, otro que podemos utilizar sería el de ELISA, que nos va a ayudar a identificar los antígenos del virus, específicamente la proteína de cápside BP6 en las muestras de la materia fecal. También podríamos hacer o solicitar una transcripción reversa por genotipificación de PCR para los genotipos G y P. En casos dudosos podemos solicitar además una microscopía electrónica de heces, electroforesis de RNA y una hibridación del ácido nucleico. Además, tenemos que ver que un dato importante a esto es alertarnos si es que vemos una acidosis en la deshidratación isotónica, además una deshidratación elevada con una densidad urinaria elevada y leucocitosis. También podríamos observar si es que hay presencia de azúcares reductores en las evacuaciones, estaríamos hablando también de una intolerancia a la lactosa, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ahora sobre el tratamiento, vemos que el objetivo principal de ese tratamiento es evitar y corregir la deshidratación, cuidando así el estado nutricional y si es que el niño todavía está en lactancia materna, bueno, preservar esta, ¿no? La terapia de rehidratación básica se tiene que centrar en los planes de rehidratación, ya sean el A, B, C, como ya lo hemos visto, según requieran los casos. Específicamente hablando sobre la terapia farmacológica, podríamos utilizar la nitazoxanida, que esta va a ser una droga de acción antiparasitaria aprobada por la FDA para el tratamiento contra el Cryptosporidium parvum, la Giardia lambda, y esta además ha demostrado su propiedad inhibitoria sobre la replicación de otros varios virus. Además, la lactancia materna se dice que esta va a tener unos factores protectores, ¿no? Como la inmunoglobulina A, de tipo específica, o la IgS también. Además, esta contiene el componente secretor y la principal sería la lactaderina, la glucoproteína de 46 kilodaltons, que esta es específicamente fija la partícula viral, ¿no? E inhibe su replicación. Ahora, también podríamos o se sugiere utilizar el calostro hiperinmune de vacas inmunizadas con rotavirus humano. Esto va a ayudar a reducir la severidad y la duración de la diarrea. Otra alternativa también podrían ser los probióticos utilizados tempranamente para poder acortar la duración de la enfermedad y el resecadotril, que este va a ser un inhibidor de la encefalicina, que su acción es inhibir la hipersecreción y disminuye la duración de la enfermedad. Siguiente, por favor. Hablando sobre la prevención, lo principal vamos a ver que es tener una buena higiene. Se dice que debemos mantener las manos, que el virus se mantiene en las manos aproximadamente 4 horas, así que lo que se sugiere es hacer un lavado de manos correcto y constante. Sin embargo, se ha visto que este patógeno es resistente a la mayoría de los jabones comúnmente empleados y también incluso algunos antisépticos en hospitales, por lo cual para la reducción de este agente hasta un 99.9% se recomienda utilizar el alcohol al 70%. Tendrá una menor efectividad hasta del 98,9% usando clorhexidina con alcohol al mismo porcentaje, baja al 86,9% usando solamente jabón líquido corriente y a un 85,5% al lavarse solo con agua corriente, ¿no?
Otro método de prevención, como lo habíamos mencionado, sería la lactancia materna, que en sí no impide la infección, pero parece atenuar la enfermedad en sí. Dentro de esta es la lactaderina, que va a proteger contra los síntomas que provocan el rotavirus, hasta en un 50% en menores de 6 meses y hasta en un 40% en menores del año. Y además también se sugiere que los niños con diarrea por rotavirus no deben acudir a sus centros educativos, ¿no? Para evitar así el contagio, perdón. Siguiente. Dentro de las vacunas licenciadas podemos hablar de dos básicamente, la Rotarix y la Rotatec. La Rotarix es una vacuna monovalente que es un virus vivo atenuado humano antigénico que cubre 5 virus humanos y bovinos. Esta se aplica en 2 dosis, tiene una eficacia contra cualquier forma de diarrea de hasta un 90%, contra las gastroenteritis por rotavirus grave hasta 85%, y además que este virus se excreta en las heces y tiene una respuesta de inmunoglobulinas A séricas y en las heces. El Rotatec, por otro lado, es una vacuna pentavalente que cubre P1, G1, G2, G3 y G4. También es un virus atenuado genéticamente recombinante. Se aplica en 3 dosis y la eficacia contra cualquier forma de diarrea es solo hasta el 74%. La eficacia contra gastroenteritis sube a un 98%. Hay una excreción de las heces de 6,8%. Y las respuestas de las inmunoglobulinas A sérica y en las heces es hasta el 94%. Sin embargo, hay hasta un 83,8% de incremento si es que se utilizan las tres dosis, ¿no? Pero al menos en la primera ya se puede ver esta respuesta. El esquema en el cual se aplican estas es el Rotarix, son 2 dosis, una a los 2 meses, otra a los 4 meses. El Rotatec en 3 dosis, 2, 4 y 6 meses. El intervalo entre la primera y segunda dosis se sugiere que sean 8 semanas y la edad máxima para la segunda dosis es la de 6 meses, aunque en unos países consideran 5 meses y 29 días, ¿no? Y la administración de esta, además, puede ser simultánea con la DPT y la HBV. Siguiente, por favor. Bien, continuando con la exposición, otra de las chicos, Fernando, no creo que nos alcance para hablar sobre poliomielitis. A ver, preguntas sobre influenza y sobre rotavirus. Esta parte de poliomielitis la dejaremos para la próxima semana, o si podemos hacer una clase adicional en el transcurso de esta semana sería excelente, porque nos faltaría solamente poliomielitis y bueno, nos falta hablar sobre meningococo, neumococo y ¿qué más? Y hemófilos influenza, y además hepatitis A. Entonces, por lo menos vamos a necesitar una horita más o un par de horas más para completar los temas que nos faltan. ¿Preguntas? A ver, ¿quién estaba hablando sobre tratamiento de rotavirus? Esa parte sobre el uso de la nitazoxanida y el racecadotrilo, ¿de dónde lo has sacado? Creo que era Alessandra. Sí, doctor. Hemos encontrado un artículo sobre una actualización del rotavirus, en el cual nos hemos basado también para ver esta parte del tratamiento. Ya. ¿De qué año es? ¿De dónde es? Las fuentes de estas son en las guías mexicanas, me parece. Sí, es una revista mexicana. Ya. La verdad es que racecadotrilo ya no utilizamos, ¿no? Hemos sido uno de los países que propugnó bastante el uso del racecadotrilo en diarreas virales y en este caso en diarreas por rotavirus, pero después han ido saliendo un montón de estudios en los que no se notaba, no se encontraba beneficio con el uso del racecadotrilo. Ok, entonces, a ver, habría que revisarlo, ¿no? Muy bien. A ver, entonces esa partecita habría que darle una chequeadita
en cuanto al racecadotrilo y la nitazoxanida. La nitazoxanida, in vitro, ¿no es cierto? Sí, pues puede inhibir la replicación de diferentes virus. Ahí está incluido el coronavirus, pero clínicamente, ¿no? Clínicamente no ha tenido ningún efecto. No estoy seguro si con el rotavirus lo tenga. A ver, déjeme revisarlo. También sería otro punto a considerar, a revisar. Ok. Ahora, la vacuna que más utilizamos para el rotavirus es el Rotarix, ¿no? Esa que se utiliza a los 2 y 4 meses. A veces hay desabastecimiento y, bueno, tenemos que utilizar la otra que tiene la desventaja de utilizarse, pues, en 3 dosis. Entonces, pero la que está incluida dentro del programa ampliado de inmunizaciones y la que más se utiliza también en forma particular es la Rotarix, la que se coloca solo a los 2 y a los 4 meses, ¿no? ¿Qué más? Creo que nada más. Doctor, en una consulta, en el caso de que no se ha aplicado la vacuna de rotavirus hasta los 4 meses, después que la apliquen ya no es ya no tendría mayor utilidad, ¿no? O sea, el límite son los 6 meses. O sea, después de los 6 meses ya no tendría un sentido práctico. Lo curioso es que en los programas, por lo menos en nuestro programa ampliado de inmunizaciones, dice, si es que has dejado de vacunar, haces de cuenta que no pasó nada y continúas vacunando como si no hubiese pasado. O sea, si, digamos, dejaste de vacunar a un niño a los, digamos, a los 3 meses, ¿ya? Para ser así exquisitos. A los 3 meses y lo vuelves a ver, digamos, después de 2 años, ¿no es cierto? Lo que te dice es que hagas de cuenta que no pasó nada y continúes vacunando como si nada hubiese pasado. Como que otra vez lo tienes ahí de 3 meses, ¿no? Y en la práctica, pues hay vacunas que ya no lo van a proteger, ¿no? Entonces, hay vacunas que vamos a tener que obviarlas. ¿Por qué? Porque el periodo en el que iban a ser útiles ya pasó, ¿no? Es como que yo quisiese vacunar, colocar una vacuna para neumococo a un niño que nunca recibió vacunas, digamos, después de los 2 años. Tampoco ya tiene mayor utilidad, ¿no? Entonces, pero bueno, eso es lo que dicen las normas, ¿no? Hacer de cuenta que no pasó nada, pero nosotros con un sentido práctico decimos, a ver, ¿esta vacuna lo va a proteger todavía o ya no? Ya pasó ese periodo de riesgo, ¿no? Entonces, individualmente, de acuerdo a cada vacuna, nosotros podemos ir teniendo esas consideraciones. Uh-huh. Gracias, doctor. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces, a ver, nos pondremos de acuerdo con Mireya. Ustedes también pónganse de acuerdo para ver si en el transcurso de esta semana podemos hacer una clase adicional. Me avisan y yo voy a estar, creo, con disponibilidad de tiempo para hacer lo que nos falta y para que estén ya listos para el examen.